Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Cortés y estás escuchando La Ola del Tiempo. Kono yo wa waga yo tosou mo mochitsuki no kaketaru koto mo nashi to omoe wa. Este mundo, pienso que es mi mundo, como la luna llena a la que nada le falta, pienso que nada me falta. Este es un poema escrito por Fujiwara Michinaga en el año 1018, momento en el que alcanzó el cenit de su poder y control político en la corte. Lo pronunció, según la leyenda, mirando a la luna, durante el banquete en el que celebraba que su tercera hija ahora se había convertido en la esposa del emperador Go-Ichiyo. En este punto de la historia, él era el padre de la emperatriz viuda, la madre de Go-Ichiyo, la emperatriz Shoshi. Era abuelo del emperador Go-Ichiyo y también era abuelo del heredero, su hermano, el príncipe Atsunaga. Y ahora, otra de sus hijas podría ser la madre del siguiente heredero, el hijo de Go-Ichiyo. Y como dijo en el poema, tal cual la luna llena está completamente iluminada por la luz del sol y no hay sombras en ella, para Michinaga en este momento su poder e influencia iluminaban Japón sin dejar ningún tipo de sombra a su autoridad. En el episodio anterior les hablé de la leyenda del gran héroe Raiko y sus 4 reyes celestiales. Ellos fueron el producto del imaginario colectivo que los siglos posteriores crearon sobre la verdadera historia de Minamoto Yorimitsu, uno de los generales que mantuvieron las provincias bajo control, reforzando la posición de Fujiwara Michinaga. El día de hoy terminaremos de contar la historia de este poderoso regente, el cual, con su gran dominio de la corte, terminó por otorgar a Japón su verdadera época dorada en el ámbito cultural. Una de las joyas de este gran florecimiento cultural es el Genji Monogatari, en español, el cuento de Genji, una obra literaria escrita entre el 1008 y el 1020, que es considerada la más importante del periodo Heian y una de las primeras novelas psicológicas de la historia mundial. Fue escrita por Murasaki Shikibu, el alter ego de una de las damas de compañía de la emperatriz Soshi, la hija de Michinaga y la madre del emperador Go-Ichiyo. El Genji Monogatari narra la historia de Hikaru Genji. Este personaje es presentado como el hijo del emperador, pero su madre no tiene mucho peso político y muere cuando él apenas es un niño, por lo que el emperador decide apartarlo de la familia imperial para evitar problemas en la línea de sucesión. Crece como un plebeyo, pero llega a la adultez como un hombre sumamente guapo y culto. Se transforma en el ideal del aristócrata japonés, un talentoso artista y un poeta excelente. Comienza a ganar un enorme prestigio en la corte y con las damas, pero no es la historia de un conquistador galante, sino una profunda historia que nos cuenta los sentimientos de un hombre para el cual no es suficiente alcanzar la gloria, pues no consigue encontrar la felicidad en ello. Por esto es considerada una de las primeras novelas psicológicas. La historia del Genji Monogatari realmente se ubica en los años del gobierno del emperador Saga, aunque nada tiene de novela histórica. Realmente es una ficción creada para simplemente el disfrute de, entre otras, las damas de la corte. No contaré más detalles del cuento, pues es una excelente historia que les recomiendo leer. Así que mejor hablemos de la autora, Murasaki Shikibu. Realmente sabemos pocas cosas de ella. Para empezar, este no es un nombre real. Se sabe que ella era una Fujiwara, pero de una rama de poco peso político, por lo que solo llegó a alcanzar
ser una dama de compañía de la esposa del emperador. Una de las cosas más importantes de esta novela no es su historia, sino la escritura que se utilizó para ponerla en papel. En esta época, las damas de la corte no escribían en chino. La escritura china era exclusiva del gobierno, no porque existiera alguna prohibición en su uso, sino porque era, y sigue siendo, sumamente difícil de aprender por la enorme cantidad de símbolos. Por esta razón, desde el siglo VIII aproximadamente, se comenzó a difundir una forma simplificada de escritura. En lugar de escribir los caracteres chinos por su significado, comenzaron a escribirse por su pronunciación. Es decir, sin importar lo que significaba un carácter, en chino si se pronunciaba na, se utilizaba para el sonido na del japonés hablado. Lo mismo para ka, to, chi, etc. A esta forma de escritura simplificada y hecha a raíz de su fonología se le llamó Manyogana. Con el tiempo los símbolos comenzaron a simplificarse hasta que hacia el siglo X y XI, que es en la época en donde nos encontramos, los trazos se volvieron más redondeados y simples, llegando a construir la base del silabario hiragana que se utiliza en la actualidad. Aún existen diferencias, pero los símbolos ya son muy reconocibles si sabes del hiragana actual. El Genji Monogatari fue uno de los primeros textos relevantes escrito en hiragana y es una de las pocas historias que nos sirven como ventana a la cultura, la ideología y el imaginario de esta época. Todo esto nos demuestra una gran capacidad de observación de Murasaki Shikibu, aparte de su gran preparación y la gran importancia de la escritura y el lenguaje, no solamente en el ámbito formal y administrativo de Japón, sino también en un ámbito recreativo y cultural. Como les comenté hace unos minutos, este florecimiento se dio en el contexto de la cúspide del poder de Fujiwara Michinaga. Ahora sí, vamos a volver al relato directo sobre él, donde lo dejamos hace 2 semanas, en el año 1016, cuando el emperador Sanjo, ciego y enfermo, decidió abdicar dejando el trono al nieto de Michinaga, que subiría al trono con el nombre de emperador Go-Ichiyo. Esto se hizo con la condición de nombrar a su propio hijo, el príncipe Atsuakira, como heredero. Michinaga fue nombrado sessho de su nieto y en ese punto nos quedamos hace 2 semanas. Un año después de estos eventos, Michinaga decidió ceder la regencia a su hijo Fujiwara Yorimichi, pero esto solo fue de manera simbólica, o bueno, de manera formal. Su hijo era el nuevo regente, pero en la realidad, Michinaga se retiró a su palacio y gobernó desde ahí, mandando sobre todos los asuntos de Estado. Él seguía dictando las órdenes, no a través de su hijo, sino directamente, aunque no tuviera ningún título. Parece ser que le gustaba más ser el poder detrás de las sombras que tener el título y la ritualidad del puesto. En medio de todo este poder político, el príncipe heredero Atsuakira, que no tenía lazos familiares con el poderoso regente, realmente era oprimido sin ningún peso ni ninguna manera de ganarlo, por lo que, presionado por su impotencia política, decidió renunciar al título de heredero solo 2 años después. No era un jovencito asustado, era un hombre de 24 años, culto y preparado, pero que a la sombra del gigante que era Michinaga, no tenía ninguna oportunidad de prevalecer ni de hacer valer sus derechos como legítimo heredero de su padre. Como consecuencia directa de la renuncia de Atsuakira a sus derechos sobre el trono, el nuevo heredero era ahora el hermano menor del emperador, el príncipe Atsunaga, también hijo del emperador Ichiyo con Fujiwara Shoshi y por lo tanto nieto de Michinaga.
También en ese año 1018, Michinaga consiguió comprometer a una de sus hijas, Fujiwara Ishii, como la consorte principal del emperador Go-Ichijō, su nieto. Ishii tenía 18 años y el emperador tenía 9 en ese momento, pero gracias a esta jugada, Michinaga ahora tenía completamente controlado el trono. El emperador era su nieto, al igual que el heredero, y la descendencia de estos seguiría estando bajo su influencia. Este mundo le parecía suyo, completamente suyo, tal cual lo había expresado en el poema del inicio de este episodio. Justamente en la fiesta de compromiso de esta pareja fue que proclamó el poema por primera vez, supuestamente mirando hacia la luna. Un año después de esto, una inesperada invasión nos volvería a poner en perspectiva la enorme diferencia entre la sociedad cortesana y refinada de Heian y el Japón rural de las provincias. En las costas de Manchuria existía una etnia a la que los coreanos y japoneses llamaban los Toi, pero que ha pasado a la historia con el nombre de Jurchen. Ellos llegarían a dominar China un siglo después de este momento, fundando la dinastía Jin. Pero por ahora solo eran una sociedad dedicada al saqueo y constantemente asaltaban las costas de Corea. En el año 1019, una flota de saqueadores Jurchen decidió evitar las fortificadas costas coreanas buscando una nueva víctima menos preparada para enfrentarlos. Por lo que, sin previo aviso, llegaron a la isla de Tsushima, una pequeña isla ubicada justo en medio camino entre Corea y Japón. Si les sonó de algo el nombre, es porque esta isla es el escenario central del videojuego Ghost of Tsushima, que está ambientado en otra época más hacia el futuro, cuando los mongoles también invaden esta isla. Sin embargo, la invasión de Tsushima en este momento fue una verdadera sorpresa para Japón. La isla era considerada una región relativamente pacífica, no existía ni siquiera una importante presencia de piratas, por lo que no había razones para mantener fortificaciones, soldados o guarniciones de ningún tipo. Y cuando la invasión Jurchen llegó, el gobernador, que por cierto era un miembro del clan Fujiwara, solo pudo reunir un aproximado de 500 guerreros, que tuvieron que enfrentarse a un estimado de 3,000 saqueadores. La isla fue saqueada hasta sus cimientos, y los Jurchen continuaron con su empresa, navegando hasta llegar a la isla de Iki, la cual es una pequeña isla cercana a las costas del norte de Kyushu. Aquí se repitió la misma historia que en Tsushima. La devastación fue terrible: aldeas quemadas, hombres asesinados y mujeres y niños secuestrados. Las noticias de estos funestos asaltos llegaron a Dazaifu, la capital administrativa de Kyushu, que, como seguramente recordarán, era la ciudad a la que se enviaban a los exiliados políticos de Heian. Y en este momento ese era el caso. El gobernador de Dazaifu era uno de los sobrinos de Michinaga, contra el que había disputado el poder cuando sus hermanos murieron. Este sobrino se llamaba Fujiwara Takaie y había sido enviado ahí como gobernador después de perder el poder contra Michinaga. Fujiwara Takaie, después de recibir los temibles informes de los asaltos en Tsushima y en Iki, preparó los ejércitos de los señores locales para recibir a los invasores. Aún así, no logró reunir un ejército de más de 1,000 soldados, por lo que decidió no enfrentarlos en una batalla campal, sino que mandó a vigilar las costas, y en el momento en el que las primeras embarcaciones Jurchen llegaron a la costa, fueron inmediatamente atacados por los soldados japoneses. Los Jurchen venían en al menos 50 embarcaciones, y para dejarlo claro para ustedes, una flota de esta época no viajaba realmente junta. Es muy difícil mantener los navíos en una formación perfecta en alta mar.
por lo que lo más común es que cada embarcación viajara a su propio ritmo y desembarcara por su propia cuenta. Simplemente, los soldados se reunían en un solo sitio una vez que todos estaban en tierra. Con esta estrategia, Takagi no permitió que las fuerzas de los Kurchen se reunieran en un solo sitio en ningún momento. Los ahuyentó antes de que pudieran formar su ejército y después de 2 semanas de estar combatiendo en las playas, la flota Kurchen decidió retirarse y abandonar la invasión. Con esto, Japón se había salvado. La flota Kurchen decidió emprender inmediatamente su camino de vuelta al norte, pero en esta ruta fueron interceptados por una flota de la Armada del Reino Coreano de Goryeo, la cual los atacó, destruyendo varios barcos y capturando a muchos otros. Entre estas capturas, rescataron a 260 prisioneros japoneses que fueron enviados de vuelta a Japón de manera inmediata. Este evento demostró a los cortesanos de Heian la debilidad real de las provincias y los terribles peligros a los que estaban expuestas las costas del norte de las islas. Aparte de esto, este evento abrió una pequeña puerta en el aislamiento diplomático en el que Japón estaba sumido desde que se cancelaron las misiones a China. No me malentiendan, el intercambio cultural entre Japón, Corea y China continuaba activamente, pues el comercio era abundante, pero no existía una relación diplomática oficial. No había embajadas ni misiones entre las cortes. La primer misión diplomática en los últimos 100 años fue la que llegó justamente con los prisioneros que fueron rescatados de los Kurchen por los coreanos. Y aunque no se llegó a formalizar una alianza política real, sí existió a partir de este momento un gran intercambio de correspondencia entre los dos estados, por medio del cual se mandaban avisos sobre los movimientos de piratas y las peligrosas flotas de saqueadores Kurchen. Después de esto, también Fujiwara Takagi pudo volver a la capital, esperando ser recibido como el héroe que había salvado a Japón, lo cual no era para menos, era la verdad, pero a Michinaga no le convenía políticamente que su sobrino de una rama rival del clan fuera reconocido como un héroe, por lo que la corte, completamente dominada por él, determinó que su lucha contra los Kurchen fue solo un combate privado, sin aprobación ni solicitud formal de la corte de Heian, y por lo tanto no era digno de recompensas imperiales al haber conseguido algo que la corte nunca le pidió. Se le permitió permanecer en la capital, volvió de su exilio político y fue nombrado consejero, pero nunca alcanzó ningún puesto de importancia real frente al poder de su tío. La corte se mantuvo en paz por los siguientes años. La estabilidad que se alcanzó gracias al liderazgo de Michinaga fue duradera, pero Michinaga estaba envejeciendo. Cada vez era más evidente que se delegaba el trabajo en personas más jóvenes. Se le veía cada vez menos en los eventos oficiales y se apoyaba constantemente de su hijo Fujiwara Yorimichi para gobernar. Su general favorito, el legendario Raikou, o más bien Minamoto Yorimitsu, falleció históricamente en el año 1021, aunque algunas de las leyendas cuentan que en realidad su alma, o en algunas incluso su cuerpo, ascendieron al cielo de los kami, convirtiéndose en una especie de deidad. Incluso tiene santuarios en varios sitios de Japón. Volviendo a la historia, después del fallecimiento de Minamoto Yorimitsu, Michinaga buscó un nuevo general y por años ocupó a varios terratenientes leales a sus intereses, entre ellos al hermano menor de Yorimitsu, llamado Minamoto Yorinobu. No solo era el heredero del legado de su hermano y de su padre,
Él había construido su propia mansión fortaleza con su propio ejército personal en la provincia de Kosuke, en el actual Gunma. Yorinobu era conocido por su disciplina y su prudencia. A diferencia de su intrépido hermano mayor, la eficacia militar de Yorinobu provenía de su capacidad de análisis y de su habilidad para resolver conflictos sin necesidad de llegar al conflicto armado. Durante estos años había completado un par de misiones importantes para la corte de Heian, y hay una que será importante para la parte final de este episodio. En el año 1008 fue enviado a arreglar el problema de un poderoso señor samurái de la región de Kazusa, que no respetaba la autoridad del gobernador y que se había negado a pagar impuestos. Este señor samurái era Taira Tadatsune, nieto de Taira Masakado, aquel samurái que se había rebelado e incluso se había autonombrado nuevo emperador. Yorinobu logró resolver la situación sin necesidad de utilizar las armas y todo parecía regresar a la normalidad. Michinaga utilizó a Yorinobu para resolver pequeños conflictos locales, para perseguir a bandidos, tal cual había hecho con su hermano, pero este Japón era un Japón muy diferente, mucho más seguro y ya era más pacífico. Por esta razón, Yorinobu no llegó a brillar durante estos años. En el año 1026, Fujiwara Michinaga, el gran regente, con 60 años, ya cansado y enfermo, decidió dedicarse a preparar su alma, por lo que tomó los votos monásticos y se retiró de la vida pública. Fujiwara Michinaga logró asegurar la estabilidad de Japón incluso en el futuro. Antes de retirarse, se aseguró de que todo el control que había reunido por años pasara poco a poco a manos de su hijo, Fujiwara Yorimichi. 2 años después de esto, Michinaga falleció en paz, habiendo dejado un gobierno estable, fuerte, respetado y habiendo asegurado la continuidad de su hijo como el regente indiscutible de Japón. Su nieto, el emperador Go-Ichiyo, ahora era mayor de edad y estaba casado con su hija, la emperatriz Ishi, por lo que era muy probable esperar un heredero en los próximos años. Pero la paz de Japón se vería nuevamente nublada. Qué raro. Esta vez por un gran poder que era cada vez mayor. Los señores samurái. Los señores terratenientes poderosos con grandes ejércitos privados y que cada vez más rechazaban el control imperial. En la región de Kanto, cercana al actual Tokio, existía una clase señorial terrateniente poderosa que entraba en disputa constantemente con los gobernadores enviados por la corte de Heian. Y aquí, en la provincia de Kazusa, Taira Tadatsune volvió a oponerse al control imperial, aunque esta vez de una manera mucho más violenta. A mediados del año 1028, solo unos meses después de la muerte de Michinaga, Tadatsune entró en conflicto personal contra el gobernador de la provincia de Awa, colindante con sus territorios privados en Kazusa. Las crónicas no tienen registro de la razón del conflicto, pero sí de las temibles consecuencias. Tadatsune entró en la sede del gobierno por las armas, apresó al gobernador y lo quemó vivo. Después de esto, viajó a la sede de la provincia de Kazusa y la tomó para él mismo. La familia del gobernador de Kazusa logró escapar y fueron ellos los que llevaron la noticia de la rebelión a Heian. Los señores samurái de las regiones cercanas decidieron alinearse con Tadatsune, rebelándose todos juntos contra el gobierno imperial. Pues, como ya les comenté, existía una rebelión ideológica profunda entre las familias terratenientes de la región de Kanto. Antes de juzgarlos fríamente, intentemos comprender la razón detrás de esta sensación de rebeldía. Las tierras eran suyas.
La protección de las mismas corría por su cuenta. La producción era su obligación, y pese a la falta de participación del imperio en ninguna de estas actividades, los terratenientes estaban obligados a pagar impuestos y a apoyar militarmente al imperio si les era solicitado con sus propios ejércitos personales. Por todo esto, los terratenientes, sobre todo en la región de Kanto, estaban hartos del control imperial y tomaron esta situación como una excusa para rebelarse también. La corte de Heian debía enviar a alguien a derrotar y capturar a Taira Tadatsune. Los dos principales candidatos fueron Minamoto Yorinobu y Taira Naokata. Minamoto Yorinobu era reconocido por su efectividad, pero se había mantenido alejado de la capital por años y sus relaciones políticas se habían enfriado, por decirlo de alguna forma. Mientras que Taira Naokata era parte de una rama de los Taira que tenía en este momento una poderosa red de alianzas políticas entre la corte, incluyendo entre sus partidarios más fieles a Fujiwara Yorimichi, el hijo de Michinaga y el actual Kanpaku, el regente. Por todas estas conexiones políticas, el elegido por la corte para ir contra Tadatsune fue Taira Naokata. Él era de una de las ramas de los Taira que en realidad eran rivales acérrimos de los Taira de la línea de Tadatsune. Así que Naokata utilizó esto como excusa para intentar aniquilar a toda su rama rival. Partió de Heian a finales de agosto del año 1028, llevando un pequeño ejército de 200 samuráis. Con ellos, Naokata se enfrentó abiertamente a Tadatsune en repetidas ocasiones. Algunas veces saliendo victorioso, otras siendo derrotado, pero ninguno de estos encuentros fue definitivo. El conflicto se convirtió poco a poco en una guerra abierta. Los dos ejércitos asaltaban aldeas que estaban bajo el control del otro bando para saquearlas y conseguir así suministros para mantener su campaña. Esto dejó a la región en medio del caos. Según las crónicas, hubo evidencia de que el ejército que más saqueos generó y más problemáticas creó para la población local fue el ejército imperial dirigido por Naokata. Mientras tanto, la corte decidió nombrar gobernador de Kai, una provincia que estaba a medio camino entre Heian y la región de Kanto, a Minamoto Yorinobu. Esto con la intención de mantenerlo cerca y listo para apoyar si era necesario. El conflicto se prolongó sin verdaderos avances por parte de Naokata por 3 años. En este tiempo no consiguió detener a Tadatsune, e inclusive en marzo del año 1030, Tadatsune volvió a la sede imperial de la provincia de Awa, nuevamente atacándola y expulsando al gobernador y los administradores imperiales que habían sido mandados como reemplazo de aquel que había sido quemado. Con esto, la provincia quedó completamente bajo su control. La corte de Heian llamó inmediatamente de vuelta a Naokata, lo destituyó y lo reemplazó con Minamoto Yorinobu. Él marchó inmediatamente hacia la región de Kanto. Mientras tanto, en la breve paz que produjo el reemplazo del enviado imperial, Taira Tadatsune decidió fortificarse en el castillo de Ishimi, en Kazusa, pero al recibir la noticia de quién era el nuevo enviado imperial, mandó mensajeros a solicitar negociaciones. Yorinobu se reunió con sus hijos en la provincia de Kai y, durante la marcha desde ahí con su ejército rumbo a Kazusa, recibió a los mensajeros de Tadatsune. No hay evidencia de qué negociaciones se realizaron o cuál fue el intercambio de correspondencia entre Tadatsune y Yorinobu, pero antes de que el ejército de Yorinobu llegara al castillo de Ishimi, Tadatsune decidió rendirse. Depuso las armas junto con sus hijos y tomó votos monásticos. Para cuando Yorinobu llegó en la primavera del año 1031, este se entregó pacíficamente.
Yorinobu entonces comenzó a escoltarlo rumbo a Heian. Lamentablemente, en junio, Tadatsune murió por enfermedad en la provincia de Mino, antes de completar el viaje a Heian. Yorinobu lo decapitó y llevó su cabeza a Heian, la cual, después de haber sido entregada a la corte, fue devuelta a los familiares de Tadatsune para su correcta sepultura. Fujiwara Yorimichi, el Kanpaku, quedó impresionado con la habilidad de Minamoto Yorinobu y lo recompensó con el gobierno de la provincia de su elección. Supuestamente Yorinobu expresó sus deseos de gobernar la provincia de Tamba, la cual lo colocaba muy cerca de Heian, pero al final terminó escogiendo la provincia de Mino, justamente en la que murió Tadatsune, mucho más cercana a la región de Kanto. Esta elección, que parece simple, esconde muchísimo más de lo que pueden llegar a imaginar. Las redes de alianzas y lealtades de este periodo comenzaban a volverse el eje central de la política, principalmente en las provincias. Y después de haber derrotado a Tadatsune, al parecer, la rama de los Taira a la que pertenecía este quedó ligada por vasallaje a Minamoto Yorinobu, siendo esta la razón por la cual escogió gobernar la provincia de Mino, justamente a mitad de camino entre Kanto y Heian. Su nombramiento oficial como gobernador llegó en el año 1032. Yorinobu comenzó a generar una serie de alianzas y una base política importante en las provincias. Fortaleció toda la red de vasallos que tenía a su cargo. El hijo de Yorinobu, Minamoto Yoriyoshi, se casó con una hija de Taira Naokata, reuniendo con esto una enorme fuerza política entre las ramas más importantes de los Minamoto y los Taira, que para este punto ya eran los clanes militares más poderosos de Japón. Los detalles de por qué estos apoyos políticos cambiarían el rumbo de la historia japonesa son material ya para un siguiente episodio. Fujiwara Michinaga, un hombre nacido en medio de la desgracia política de su padre, Fujiwara Kaneye, fue testigo de cómo éste se sobrepuso a sus derrotas y luchó por convertirse en el hombre más poderoso de la corte. Después de él, siguió su ejemplo y se sobrepuso a sus hermanos, logrando controlar Japón como nunca nadie lo había hecho. Él no solo controló la corte, sino que también logró mantener el orden en las provincias y a su muerte, la estructura política y los aliados militares que consiguió para su familia salvaron al imperio de la fragmentación total. Este fue el legado de Michinaga, la verdadera época dorada de Heian. Sucedió bajo su dominio. El comercio floreció, el arte y la cultura brillaron como nunca antes lo habían hecho. Las problemáticas provincias volvieron a respetar al gobierno central, y el emperador, aunque ya era un mero adorno ritual, recuperó la autoridad moral frente a la corte. Sus hijos heredaron todo el amplio control que tardó toda una vida en forjar y pudieron mantenerlo de forma segura por siguientes generaciones. Por el día de hoy, esto sería todo. Con esto, cierro la serie de 3 episodios dedicados a la época bajo el gobierno de Michinaga. Les agradezco mucho su atención. Si les gustó este contenido, no olviden seguirme aquí y en el Instagram @laoladeltiempo. Déjenme sus comentarios y recomienden el podcast a todos sus conocidos. También recuerde darle clic a la campanita para que no se les pase ningún nuevo episodio. Les deseo una buena mañana, tarde o noche, sea cual sea la hora en la que me están escuchando. Regreso la semana entrante con una nueva crisis sucesoria y el inicio del camino rumbo al shogunato. Hasta luego. Ya al final, y fuera del guión, quiero mandar un fuerte saludo a Verónica y Víctor. Quiero que sepan que me hace muchísima ilusión que un par de arqueólogos como ustedes
estén escuchando mi podcast y lo valoren y aprecien tanto. Créanme que lo hago con todo el gusto, intentando ser preciso para todo público, tanto si son arqueólogos o historiadores, como si nunca hubieran escuchado nada de la historia. Les agradezco de verdad. También quiero festejar con ustedes que el podcast llegó a 50 seguidores en Spotify. No es mucho, pero créanme que estoy muy ilusionado por haber alcanzado esa cifra. 50 personas esperan cada semana que yo publique un nuevo episodio. Si eres una de estas 50 personas, déjame un comentario. Créeme que me hará mucha ilusión saludarte y poderte hacer una mención especial en el momento en el que estoy grabando. Sin más por el momento, ahora sí me despido. Muchas gracias a todos. Hasta luego.